El pasaje de hoy es Génesis, capítulo 29, versículos 1 al 15. Leámoslo juntos. Siguió luego Jacob su camino, y fue a la tierra de los orientales. Y miró, y vio un pozo en el campo. Y he aquí, 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: Hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: De Harán somos. Él les dijo: ¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: Sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿Está bien? Y ellos dijeron: Bien. Y he aquí Raquel su hija viene con las ovejas. Y él dijo: He aquí es aún muy de día. No es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas, e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: No podemos, hasta que se junten todos los rebaños, y remuevan la piedra de la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob, y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre, y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre, y que era hijo de Rebeca, y ella corrió, y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, y lo abrazó, lo besó, y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: Ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: ¿Por ser tú mi hermano, me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Amén. Cualquiera que vive se encuentra con crisis en la vida. A veces experimentamos frustración, pero dependiendo de cómo reaccionemos a ese problema, puede convertirse en un punto de inflexión en la vida. El pasaje de hoy es un ejemplo de una lección de vida sobre esto. El personaje de este caso es Jacob. El libro del Génesis trata la historia de Jacob de manera relativamente extensa. Desde el capítulo 25 hasta el 50, más de la mitad del Génesis está lleno de la historia de Jacob. Los capítulos 29 y 28 que leímos hoy son el registro del segundo acto de la vida de Jacob. El segundo acto de la vida de Jacob comenzó en medio del miedo y la ansiedad. La razón fue que, en su precipitación por recibir la bendición, se excedió, y eso se le devolvió como un boomerang. Este suceso está registrado en los capítulos 25 y 27 del Génesis. Son las conocidas historias del guiso rojo y de la carne de cabrito. Creo que ya son historias bien conocidas por todos nosotros, pues las hemos meditado a través de nuestros devocionales. En la sociedad tribal de la época, existía el sistema de herencia del primogénito, y Jacob, el hermano menor, codició la bendición de su hermano mayor, y se la arrebató por medios viles. A causa de esto, tuvo un grave conflicto con su hermano Esaú, y este último llegó a albergar el deseo de matarlo. Se desató una tormenta en la familia. Sintiendo la crisis de que podrían perder a sus 2 hijos a la vez, su padre Isaac y su madre Rebeca decidieron que debían hacer huir a su segundo hijo, Jacob, a la casa de sus parientes maternos, y tomaron medidas. A partir de ese día, Jacob huyó apresuradamente de su tierra natal, hacia la lejana casa de sus parientes en Harán. La distancia desde Berseba, donde vivía, hasta Harán, es de casi 900 kilómetros. Si caminara 30 kilómetros al día, sería un largo camino de un mes. Jacob tuvo que recorrer solo este largo camino. El sol abrasador, los campos, las montañas y los valles, el miedo a encontrarse con numerosos extraños en el camino. Jacob debió de sentir todo esto. Al atardecer, llegó a un lugar llamado Bet-El, que está a unos 90 kilómetros de su hogar. Hermanos, ¿habría recorrido 90 kilómetros en un día? Si así fuera, realmente debió de correr como si huyera para salvar su vida. Podemos decir que el miedo que Jacob sentía por su hermano era así de grande, y Jacob debió de quedar exhausto desde el primer día. Así comenzó el segundo acto de la vida de Jacob.
La Biblia registra que Jacob durmió a la intemperie en este lugar, Betel. Probablemente no pudo conciliar el sueño fácilmente, con todo tipo de pensamientos viniéndole a la mente. Ni siquiera la hermosa luz de las estrellas que parecían a punto de caer del cielo le habría parecido romántica. Pero esa noche, en ese lugar, tuvo un sueño que se convertiría en un punto de inflexión en su vida. Esa historia del sueño está registrada en Génesis capítulo 28, versículos 12 al 15. En el sueño, vio una escalera que se extendía desde donde él estaba acostado hasta el cielo, y los ángeles subían y bajaban por ella. Y en lo más alto, Dios estaba de pie y le dijo a Jacob: «La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho». En el sueño, escuchó esta voz de Dios. Este sueño, que llegó como una revelación, cambió por completo la percepción que Jacob tenía de Dios. Y entonces, hace dos confesiones importantes. Una es: «Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía». Hermanos, esta es una confesión tremenda, porque la mayoría de las dudas de fe surgen aquí. ¿Dónde está Dios? ¿Realmente me ama Dios? Ante el sufrimiento y las dificultades, ¿cuántas veces no hacemos estas preguntas al Señor, y a veces lo abandonamos o renunciamos a la fe? Pero esa noche, para Jacob, esa duda se disipó. Dios está aquí, está conmigo. A donde quiera que yo vaya, Dios me protegerá, me guiará y no me abandonará, así que realmente Dios me ama. Un torbellino de emociones debió de embargarlo. A pesar de que muchas personas lo consideraban una carga y evitaban acercarse a él, Dios no lo hizo. No solo lo aceptó tal como era, sino que le prometió: «Estaré contigo hasta el final». Ante este amor tan profundo de Dios, Jacob fue transformado. Por eso confiesa: «Yo no sabía que Dios estaba aquí, que Dios estaba conmigo, que me amaba de esta manera». Y hace otra confesión. Confesó: «Esta es casa de Dios y puerta del cielo». Hermanos, ¿dónde hay un misterio como este? ¿Cómo puede el desierto ser la casa de Dios? Confesó que el desierto era la casa de Dios. Sintió la presencia de Dios con esa intensidad. Aunque durmió a la intemperie en el desierto, allí encontró la verdadera paz y el verdadero descanso. Se sintió tan seguro como si estuviera dentro de la casa de Dios, y confiesa de nuevo: «Esta es puerta del cielo». Significa que es un lugar que se comunica con el cielo. Un lugar donde podía encontrarse y comunicarse libremente con Dios. Y de hecho, así fue. Como mencioné hace un momento, había una escalera que comunicaba este lugar con el cielo, con ángeles subiendo y bajando, y Dios lo observaba y le hacía una promesa tremenda. Como cantamos en la alabanza de hoy: «Creía que mis cuatro costados estaban cerrados, pero no. Aunque los cuatro costados estén cerrados, mi camino, mi puerta al cielo está abierta». Ante este hecho, no sabemos cuánta nueva esperanza nació en el corazón de Jacob. Mientras preparaba el mensaje, me acordé de un himno. Cantémoslo juntos una vez. Cuando mi alma por gracia se libró de la pesada carga del pecado, este mundo lleno de tristeza se transformó en el cielo. Altas montañas o campos agrestes, una cabaña o un palacio, donde quiera que esté mi Señor Jesús, allí es el reino de los cielos. Aleluya, alabemos, mis pecados todos perdonados, camino con el Señor Jesús, donde quiera es el reino de los cielos. Hermanos, esto es un misterio. Un misterio. Creo que la persona que escribió este himno experimentó el mismo misterio que Jacob. Su propia situación es muy dura y difícil. Como una alta montaña, como un vasto océano, no sabe a dónde ir, pero después de encontrarse con el Señor, confiesa que este lugar es el cielo. Hermanos, ¿han probado alguna vez un misterio como este? Probablemente sí. A mediados de mis 20 años, yo también probé este misterio.
El día que recibí el bautismo del Espíritu Santo, junto con la emoción del perdón de los pecados, probé el amor de Dios y el amor de Jesús. Al conocer la verdadera felicidad, la verdadera satisfacción y la verdadera esperanza, me di cuenta de que no podía ir a ningún otro lugar. Así que ese día decidí entregarle todo al Señor. Y he vivido una vida caminando con Él hasta ahora. Probablemente, esta no es solo mi experiencia, sino que ustedes también tienen una experiencia similar. Si han vivido la vida de fe durante 10, 20 o 30 años hasta ahora, pienso que quizás esta experiencia es la que me ha guiado hasta aquí. Hermanos, aunque vivimos en un mundo que es como un desierto, si vivimos con esta emoción, creo que no hay otra felicidad. De hecho, la verdadera satisfacción de la vida no reside en la posesión. No podemos estar satisfechos porque tengamos muchas cosas del mundo, ¿verdad? Nuestra verdadera satisfacción, como confesó Jacob, en el momento en que sabemos que Dios está aquí, en el momento en que sabemos que Dios me ama, en el momento en que sabemos que no me abandona, que tiene un plan para mí y que me guía, es entonces cuando podemos sentir la felicidad y deshacernos del miedo. Esa noche, al experimentar el amor absoluto de Dios, Jacob obtuvo una gran valentía. Esta fe en el amor de Dios transformó por completo su vida. Después de eso, aunque Jacob enfrentó numerosas dificultades, cada vez debió de rememorar la experiencia de ese día. Al final, debió de saborear el amor de Dios momento a momento. Dios también se lo recordaba a menudo, ¿no es así? Sube a Betel, ve a Betel. Cuando estaba a punto de olvidarlo, en medio de sus luchas en la aflicción, el Señor a menudo le decía, ve a Betel, sube a Betel. Hermanos, este año también ha sido muy difícil, y se prevén muchas dificultades por delante. Habrá habido momentos en que han vivido pensando que su vida estaba realmente en un callejón sin salida. Muchos de nuestros santos que tienen negocios grandes y pequeños estarán experimentando más dificultades que nunca. En esos momentos, me gustaría que recordáramos esta palabra, que Dios todavía me ama, está conmigo, me ha abierto las puertas del cielo, me proclama su palabra de promesa y me guía. Espero que vivamos una vida preciosa, poniendo nuestra esperanza en Dios, sabiendo este hecho. De todos modos, aunque Jacob comenzó el segundo acto de su vida en medio del miedo y la ansiedad, ahora había cambiado. Miren cómo emprende su camino. Hermanos, podrían mirar el capítulo 29, versículo 1. Siguió luego Jacob su camino, y fue a la tierra de los orientales. Siguió luego Jacob su camino. ¿Subrayamos esto? Dice, siguió luego Jacob su camino, y fue a la tierra de los orientales. Hermanos, aquí, siguió su camino. En nuestra traducción parece muy simple, como si simplemente hubiera caminado. Pero el significado original de esta frase, siguió su camino, es, fue levantando los pies. ¿Cuán emocionado estaría para caminar levantando los pies en alto? Hasta ahora, sus pies no podían haber estado más pesados, y había caminado hasta aquí perseguido por el miedo. Pero esa noche, después de conocer el amor de Dios, sus pasos no podían ser más ligeros. Se dice que caminó los 800 kilómetros restantes, levantando los pies en alto, y llegó a la tierra de Harán. Esa noche, al experimentar el amor absoluto de Dios, la forma en que Jacob se veía a sí mismo cambió, la forma en que veía el mundo cambió, y la forma en que veía el futuro cambió. Su entorno no había cambiado en absoluto. Lo único que había cambiado era él mismo. La convicción de que Dios me ama transformó así su vida. Sobre esta fe de que Dios me ama, Jacob comenzó el segundo acto de su vida. Mientras Jacob creía y experimentaba este amor de Dios, llegó a Harán y se encontró con la familia de su madre. Pasó allí 20 años. Formó una familia y allí sentó las bases como padre de la fe. De allí salieron las 12 tribus de Israel. El segundo acto de la vida de Jacob, que comenzó así, se convirtió en una oportunidad que trajo un gran giro, no solo a su familia, sino también a la nueva vida de la humanidad. El viaje de Jacob, el viaje de este segundo acto, también es una buena guía para nuestras vidas. Hermanos, el manual de lecciones de vida está todo en la Biblia. Quiero decirles dos cosas. ¿Cómo debemos vivir el resto de nuestras vidas?
Este es el primer manual de lecciones de vida. Es bendecir. Hermanos, ¿abrirían el capítulo 28? Miren los versículos 3 y 4. Observen atentamente cómo actuó el padre Isaac cuando su hijo Jacob causó un gran alboroto y se fue de casa. Debió de estar muy dolido. ¿Qué hizo? El padre le dio una instrucción y una bendición. ¿Cómo bendijo a su hijo? Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Miren, hacia el segundo hijo, Jacob, que huía de su hermano, que dejaba su hogar sin saber cuándo volvería, este padre, Isaac, lo bendijo con todo su corazón, con un corazón de oración. Isaac lo sabía. Sabía que nadie en el mundo puede vivir sin la gracia de Dios. Por eso, lo que podía hacer por su hijo, que se iba sin nada y sin promesa de regreso, era bendecirlo en el nombre del Dios omnipotente, el que todo lo planea y todo lo cumple. Por eso, con toda su fe, bendijo a su hijo. Hermanos, la bendición y la oración no muestran frutos visibles de inmediato. Si miran la Biblia, verán que, tal como Isaac bendijo ese día, se cumplió exactamente en su hijo Jacob, y en su descendencia. Por eso, hermanos, no debemos descuidar el acto de bendecir, porque la Biblia lo demuestra. Por eso, como Isaac, también debemos bendecir a nuestros hijos. La bendición hecha con fe en el Dios omnipotente es de un nivel diferente. Bendecir en el nombre de Dios es incomparablemente superior a cualquier palabra de bendición del mundo. Porque es proclamar a través de nuestros labios la gracia de que la fe que confía en Dios se cumplirá tal cual. Por eso Isaac dio la mayor bendición que podía dar. Deseo que esta bendición prometida a Abraham se cumpla exactamente en mi hijo Jacob y en su descendencia. Y así se cumplió. El mejor regalo que los padres pueden dar a sus hijos es la bendición. Por eso, hermanos, si asisten al culto de madrugada, antes de venir a la iglesia, levántense un poco más temprano y bendigan a sus hijos, ya sea poniendo las manos sobre la cabeza de cada uno, incluyendo a su cónyuge, o sujetando sus pies, o poniendo las manos sobre la manta. Bendíganlos en el nombre del Señor, ya verán. Esa bendición se manifestará tal cual en la vida de sus hijos. Que Dios los bendiga para que puedan creer firmemente que Dios cumplirá en la vida de sus hijos, a través de la bendición, la obra que ustedes no pueden hacer. Los hijos tampoco deben esperar otra cosa de sus padres. Bendíganme. Arrodillarse a los pies de los padres y pedir, bendíganme. Inclinar la cabeza. Creo que esta es la mayor bendición que un hijo puede recibir de sus padres. No solo eso, también debemos bendecirnos unos a otros con fe. Cuando bendigo a los niños que asisten a la iglesia, hay dos oraciones que nunca omito. Dios, haz de esta iglesia el hogar de este niño. Se dice que los niños de hoy no tienen un hogar. Haz que la iglesia sea su hogar. Haz que pongan su corazón en Dios. Donde quiera que vayan, que recuerden la iglesia donde crecieron y permanezcan bajo el Señor. Ese es mi corazón. La otra es, como en Proverbios capítulo 3, versículo 4. Haya gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Nunca olvido orar así, y bendecir. Porque creo que el mejor regalo que puedo dar a los niños es esta oración de bendición. Hermanos, esta bendición es un manual muy importante en las lecciones de la vida. Por eso, nuestros santos deben bendecirse mucho unos a otros. No una bendición sin fuerza, no una bendición superficial, sino bendíganlo con fe en Dios. Que Dios los bendiga, para que puedan creer firmemente que cuando llegue el tiempo de Dios, Él obrará aún más abundantemente de lo que ustedes han bendecido. El segundo manual es tener una fe absoluta en Dios. Como mencioné hace un momento, cuando Jacob comenzó el segundo acto de su vida, había en él una ansiedad y un miedo extremos. ¿Qué fue lo que cambió por completo su corazón? Fue la fe absoluta en que Dios lo amaba. La fe absoluta en que Dios me ama, camina conmigo, tiene un plan maravilloso para mí, y para que este plan se cumpla, está conmigo y me guía. Esta fe absoluta en Dios transformó la vida de Jacob.
Con esta fe, ¿no cambió incluso la forma de caminar de Jacob? Hermanos, imaginen por un momento a este Jacob que caminó 800 kilómetros, levantando los pies en alto. Aunque nada en su entorno había cambiado, después de conocer el amor de Dios, nació en él esa esperanza. Pudo deshacerse de la ansiedad por el futuro. Aunque no veía a nadie, pudo mirar su propia vida con alegría y gratitud. La vida es interpretación. Después de conocer el amor de Dios, la interpretación de la vida se volvió muy simple. ¿Qué pensará Dios de este asunto? ¿Cuál es el plan de Dios para mí? ¿Cómo cumplirá Dios esto con amor? Era muy simple. Si uno piensa en esto y aquello, en esta persona y aquella, la vida es complicada, pero Jacob se volvió muy simple. La vida es interpretación. ¿Cómo la interpretamos? Esto es importante. La interpretación que se hace pensando en Dios, sobre la Santa Palabra, pensando en el amor de Dios, esa es la verdadera interpretación. Y creo que así será. Hermanos, no saben cuán importante es saber que Dios me ama. Es un gran eje de la vida. Esto nos une fuertemente a Dios y a mí. Por eso debemos cantar cada día, el canto de que Dios me ama. Y luego ir a meditar la palabra, y proclamar cada día a cada rincón de mi ser: Dios me ama, tiene un plan maravilloso para mí, y para cumplir ese plan a través de mí, está conmigo y me guía. A principios de año, un miembro de la iglesia me contactó para comer juntos. Es un miembro que se registró en nuestra iglesia en 2004, así que hace unos 20 años. Ahora es una persona que dirige bien una empresa, pero en aquel entonces, por diversas circunstancias, se mudó a esta zona, y su vida era muy pobre y difícil. Pero ahora, 20 años después, dice que tiene mucho que agradecer al Señor. Y me contó esto. En 2004, ese día, cuando usted, pastor, dirigió el primer culto de visitación, nos guió con la palabra de Génesis capítulo 28, versículos 10 al 22. Recuerdo que habló de Jacob ese día, y eso se convirtió en un nuevo hito en mi vida, y pude llegar hasta aquí, me dijo. Yo también lo recuerdo vagamente, pero él dice que ha vivido aferrado a esta palabra durante 20 años, que así ha construido su negocio. Pero mientras trabajaba en la empresa, sufrió mucho por causa de la gente, tuvo muchas pruebas, y fue tan difícil que pensó: ¿podré seguir viviendo así? Y entonces tuvo un pensamiento que no debería haber tenido. Acabemos mi vida aquí. Y pensó: entonces, mañana iré a la iglesia al amanecer, asistiré a mi último culto, el culto de madrugada, y luego dejaré este mundo. Y con ese pensamiento, vino a la iglesia al amanecer para el culto, y ese día, mientras comenzaba el estudio de Mateo, meditaron juntos en la oración del Señor, en Mateo capítulo 6, versículo 9. Padre nuestro que estás en los cielos. Ese día, meditaron juntos en este único versículo. Ese día, después de escuchar esa historia de él, volví a abrir mi manuscrito, y vi que ese día había predicado en la madrugada sobre el tema Padre nuestro que estás en los cielos. Este miembro, al escuchar esta palabra, pensó: pero si Dios es mi Padre, Dios es mi Padre, el Padre está aquí, el Padre omnipotente, Dios es mi Padre, ¿pero qué estoy pensando ahora? Y así, esa madrugada, lloró a mares, y decidió vivir una nueva vida, y me contó que ha vivido así hasta ahora. Creo que esta experiencia no es solo de este miembro. El santo que recuerda al Padre Dios, el amor de Dios, puede ser valiente en el mundo. Incluso en un mundo donde todos están ansiosos, puede tener esperanza. El camino difícil de la vida, hermanos, no podemos vivirlo con nuestras propias fuerzas. No podemos vivir con lo que tenemos, con alguna base social. Su colapso es instantáneo. Que esa persona en la que confiábamos nos dé la espalda y nos deje, que nos apuñale por la espalda, es instantáneo. No hay en quién confiar. En el mundo, lo único que realmente nos da fuerzas es Dios. Hermanos, créanlo así. Si no es por la gracia absoluta de Dios, no podemos vivir en este mundo. Hay un pintor llamado Seok Chang-ho. Es un maestro de la pintura a tinta. Hace poco, lo vieron en nuestra revista, Gilbeot. Es un cuadro que inspira respeto. Es una escena de Samulnori, y es cristiano. Pero este hombre no tiene brazos. Usa prótesis. Pinta con la boca. ¿Es esto posible?
Trabajando como electricista, se electrocutó con 22.900 voltios, y se dijo que podría morir, pero le amputaron ambos brazos, y apenas salvó la vida. Tenía entonces 32 años, y su segundo hijo había nacido hacía aproximadamente un mes. Ante el hecho de que su hijo mayor, en quien confiaba, quedara así, su madre se desmayó y su esposa, incapaz de cuidarse a sí misma, se sintió abrumada y muy angustiada. A pesar de que su propio cuerpo pesaba como plomo, se dedicó al cuidado de su esposo. Se dice que unos días después de escuchar esta noticia, esta nuera le hizo esta propuesta a su suegra. «Madre, su hijo es precioso para usted porque es su hijo, y mis nietos son preciosos para mí porque son mis hijos. Ahora, usted y yo debemos tomar una parte cada una para salvarlos. Primero, elija usted, madre. Luego, elegiré yo». Así, la suegra decidió hacerse cargo del hijo de la nuera, y la nuera decidió hacerse cargo del hijo de la suegra. Se dice que mientras los criaban así, los niños crecieron bien, y el esposo también se recuperó. Unos 4 años después, el hijo mayor le pidió a su padre sin brazos, que le hiciera un dibujo. Ante la asombrosa petición de su hijo, dudó sobre qué hacer, pero con el corazón decidido a dibujarle algo, fue a una academia de arte. Fue rechazado. Luego, fue a una academia de caligrafía. Allí, después de mover el pincel cientos de miles de veces, adquirió tal destreza, que se convirtió en un pintor de tinta de fama mundial. Es una persona muy famosa. Como vieron en la imagen hace un momento, con esas prótesis, está creando estas obras de arte asombrosas, grandes obras maestras. Él hizo esta confesión: «Padre Dios, gracias por dejarme los brazos lo suficiente como para usar prótesis. Gracias también por haber sido rechazado en la Academia de Arte y haber encontrado la Academia de Caligrafía. Gracias porque, a pesar de mi aspecto lamentable, mi esposa no huyó y se quedó a mi lado. Los 40 años que he vivido sin brazos son más felices que los 30 años que viví con ellos. Amados hermanos, a veces en la vida experimentamos dificultades. A veces sufrimos fracasos impactantes. Cometemos errores. A veces, por exceso de codicia, estropeamos las cosas y nos frustramos. Pero no podemos detenernos aquí. A través de la palabra de Dios que nos habla hoy a través de Jacob, nosotros también debemos prepararnos para el segundo acto de nuestra vida, para un nuevo tercer acto. Por eso, hoy el Señor nos da una lección de vida a través de su palabra, a través de Jacob. El Señor nos dice: «Cree en mi amor absoluto, tengo un plan para ti que ni tú mismo has planeado. No te abandonaré. Estaré contigo. Te guiaré hasta que cumpla esto». Con esto, avanza hacia el próximo capítulo. No nos desanimemos por no tener nada. Tenemos a Dios, y aunque estemos rodeados por todas partes, la puerta del cielo está abierta para nosotros. Tenemos la autoridad para orar y para bendecir en el nombre del Señor. Jacob también la tuvo. Por eso, su crisis se convirtió en un punto de inflexión en su vida, y de ser un cabeza de familia común, un anciano de un clan, se convirtió en una figura histórica que abrió un nuevo horizonte para el mundo, así lo dice la Biblia. ¿Conocen a San Agustín? Él dijo algo así: «Confía tu pasado fallido a la misericordia de Dios, tu presente incierto al amor de Dios, y tu futuro incierto a la providencia de Dios». He visto que dijo algo así. Amados hermanos, no olvidemos a las personas. Confiemos en Dios. Si se han sentido decepcionados, heridos y en dificultades por causa de las personas, espero que lo reciban como la asombrosa providencia de Dios que nos guía para que solo miremos a Dios, sin odio ni tristeza, y que vivamos una hermosa vida aferrados al Señor y caminando con Él. Amados hermanos, no nos rindamos. Sigamos adelante. Los 6 meses que quedan y el nuevo año, confiando en el Señor, que todos nosotros, como Jacob, vivamos en esperanza. Hermanos, ¿están cansados? Mucha gente dice que está cansada. Es realmente difícil. Se siente en carne propia. ¿Y por eso se quejaron de Dios? ¿Pensaron en morir? ¿No tuvieron malos pensamientos, como dejar de creer en Dios? ¿No vinieron a la iglesia, pero siempre con quejas y lamentos en el corazón? ¿Se sintieron heridos porque esa persona no los ayudó?
¿No han culpado a sus padres por no haber heredado nada de ellos, de sus antepasados? El Dios que creó los cielos y la tierra es nuestro Padre. Isaac no tenía nada que darle a su hijo consentido, pero ante Dios lo bendijo grandemente. Le dio la bendición que podía dar. Aunque no fue visible de inmediato, Dios estaba obró, y lo usó como un canal para realizar su asombrosa historia a través de él. Todavía no lo sabemos. Todavía no es el final. Confiemos en nuestro Dios. En este momento, creamos de verdad y oremos. ¿Qué tal si oramos en voz alta durante unos 2 minutos? Oremos juntos. Misericordioso Dios nuestro Padre, gracias. Danos la fe de Jacob. Nos desanimamos por las personas que nos han dejado, que nos han dado la espalda. Padre, mi Padre Dios, quiero recordar que solo tú, Dios, estás conmigo, y al meditar en tu santa palabra, quiero ver a este Dios asombroso y misericordioso que nos prometes. Vemos las obras asombrosas del Señor, que pudo levantar de nuevo a alguien como Jacob, y que lo usó, a él, cuya única razón de vida era salvar su propio pellejo, como un canal para cambiar el curso de la historia. Al darnos cuenta de nuevo de que es Dios quien dirige nuestras vidas, el mundo, tenemos una nueva esperanza. Dios, gracias por darnos un manual de vida a través de tu preciosa palabra. Que ahora no nos quejemos del mundo ni de las personas, sino que solo miremos al Señor, y que vivamos una vida en la que, con fe en el Señor, hagamos las cosas que podemos hacer. No nos quejemos de no haber recibido nada de nuestros padres, sino que, como el Dios poderoso está con nosotros, queremos bendecir y proclamar en el santo nombre del Señor. Concédenos tu gracia, para que todos nosotros podamos experimentar tu favor, que nunca cesa, en nuestras vidas y en las de nuestros descendientes. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.